Bienvenidos a la Iglesia Sembradores de Fe. Vamos a comenzar con una oración. Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor, para alabarte y glorificarte, Padre. Señor, permite que sea tu Santo Espíritu quien dé la palabra del día de hoy. Declaramos que será una palabra que impactará el mundo espiritual de cada uno de mis hermanos, que tocará cada uno de los corazones, Señor, de los que estamos aquí, para crecer, Señor, para parecernos cada día más a ti. Te damos gracias, Padre, por estas bendiciones, por esta oportunidad, y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, antes de comenzar con la prédica, quiero hacer una pequeña reflexión. Y como todos sabemos, estamos viviendo ya en los últimos tiempos. En la palabra de Dios hay muchas profecías, donde indican aproximadamente cuándo va a ser el final de estos tiempos y cuándo será la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y por lo que estamos viendo, ya hay muchas profecías que se están cumpliendo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que ya no podemos seguir perdiendo nuestro tiempo. Y quiero leer rápidamente en el libro de Mateo, capítulo 25. Mateo 25:1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y para no seguir leyendo, todos conocemos esta parábola. Ellas estaban esperando al novio, que eso quiere decir que es como nosotros estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Pero como no sabemos el día y no sabemos la hora, ellas se quedaron dormidas. Pero había un detalle. Fíjense ustedes que habían 5 insensatas y 5 prudentes. Las insensatas tenían poco aceite en su lámpara y las prudentes tenían suficiente aceite en su lámpara. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir, hermanos? Primero, lo que nos quiere decir es que esta parábola le está hablando a los cristianos. Las 10 son cristianas, porque las personas que no han creído en Jesús no están metidas aquí. Entonces nos están hablando a todos nosotros. Ahora, ¿qué quiere decir que la lámpara de algunas estaba llena y la otra vacía? ¿Por qué 5, cuando llegó el novio, tuvieron que salir a recargar sus lámparas con aceite? El aceite, hermanos, quiere decir qué tan lleno estamos nosotros espiritualmente de la palabra de Dios. Pero no solo qué tan lleno estamos de conocimiento, porque muchas veces conocemos la palabra, profesamos la palabra, damos la palabra, oramos por sanidad. No es solo el conocimiento de la palabra, es la revelación que tiene la palabra en tu vida. Es la práctica de lo que tú conoces de la palabra, que tú lo haces y lo practicas. Eso es tener el aceite lleno. Es el fruto que tú estás dando. Porque si tú no estás dando buen fruto, tienes el aceite vacío en tu lámpara. Entonces, hermanos, viene pronto la venida de nuestro Señor y tenemos que tener nuestras lámparas llenas espiritualmente. Tenemos que estar llenos de la palabra de Dios en práctica y conocimiento. Y después de esta reflexión, vamos a comenzar con nuestra prédica número 41, que se titula El corazón no perdonador. El corazón no perdonador se titula esta prédica. Y vamos a leer un versículo en Mateo 18:35, que va a ser nuestro versículo base y fundamental para toda la enseñanza de hoy. Lo vamos a desarrollar y vamos a ver qué nos tiene el Señor preparado para el día de hoy. Vamos a leer Mateo 18:35 y dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.
Fíjense ustedes, hermanos, que en este versículo y en realidad en todo el pasaje del capítulo 18, el Señor Jesús está reflejando la importancia de lo que es el perdón para cada uno de nosotros, ¿ok? En todo el capítulo, y lo vamos a ir desarrollando. Y vamos a comenzar definiendo qué es el perdón, ¿ok? El perdón es exonerar, absolver, pasar por alto una ofensa, pasar por alto un insulto, alguna calumnia, alguna agresión, ¿ok? Ustedes recordarán el pasaje cuando Pedro le dice al Señor Jesús: Señor, enséñanos a orar. Entonces, en Mateo 6, a partir del 9, el Señor le dice: ok, ¿quieren que les enseñe? Se va a orar de la siguiente manera, y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ya todos conocemos lo que es el Padre nuestro, ¿cierto? Sin embargo, miren lo que dice casi al final de la oración. Dice: y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces ahí estamos viendo que para Jesús el perdonar es una característica indispensable de cualquier cristiano, porque en su oración principal te lo está diciendo. O sea, perdona así como te perdoné yo a ti. Amén. Ahí ya podemos dar por sentado que debemos tener un corazón perdonador. Amén. ¿Ok? Y fíjense ustedes que lamentablemente hay muchos cristianos que les cuesta, o sea, sienten que lo hirieron y ya, su corazón se endurece y no quieren entender que la palabra de Dios nos está diciendo: mira, pero es que lo tienes que perdonar. Fíjense ustedes que el cristiano tiene que ser una persona perdonadora, así esa persona no lo merezca. Amén. Porque al igual que usted no merecía la salvación, como lo dijo Dayana en la palabra, Dayana lo dijo en la palabra de la Santa Cena: estábamos viciados, ¿ok? Veníamos del pecado de Adán, y si no nos entregamos al Señor Jesús, no vamos a poder ser perdonados. Por nuestra propia fuerza no lo vamos a poder lograr. Y el cristiano sabe, cuando estudia la palabra, cuando la reconoce, cuando escudriña en ella, él sabe que realmente una falta de perdón lo que le va a traer es amargura a su vida. Usted va a vivir amargado por eso que le hicieron, por eso que le dijeron, por esa situación que pasó. Entonces va a ser una amargura que va a vivir con usted en todo momento. Entonces ya de antemano Jesús, a través de la oración que nos dice cómo debemos hacerla, ya nos está enseñando que nosotros debemos ser de corazón perdonador. Quiero contarles una historia de un pastor que escuché bastante interesante. El pastor contaba que en su iglesia iba una familia donde uno de los miembros de la familia era una señora que iba en silla de ruedas. La señora tenía artritis y estaba encorvada, cuello encorvado, manos encorvadas. La señora no se podía mover. Al cabo del tiempo, el pastor se dio cuenta que esa familia eran vecinos de ellos y dijo: bueno, voy a acercarme a esa familia para saludarlos, para ver cómo está la señora. El pastor fue, tuvo la oportunidad de conversar con ella y sintió orar por ella. Mientras oraba, el pastor sintió que debía preguntarle si había algún resentimiento en su corazón, si tenía algo contra alguien. Detiene la oración y le pregunta: hermana, ¿usted tiene algún resentimiento contra alguien? Y de inmediato la señora expresa: sí, mi hermano. Le echa la culpa al hermano, porque parece que la familia, el padre era muy adinerado, y cuando murió el padre, que repartieron la herencia, pues el hermano se robó el dinero. No sabemos qué pasó con el dinero, pero ella tenía una amargura increíble en su corazón, porque el hermano pues los había defraudado a ella y a sus hermanos. Entonces el pastor le pregunta: bueno, pero ¿quieres que oremos para que sane tu corazón con respecto a esa situación? Y la hermana accede, dice: sí, vamos a orar. El pastor cuenta que él empieza a orar por esa situación en específico y se queda impactado porque empieza a escuchar literalmente cómo los huesos de la señora van sonando y van crujiendo porque se va estirando. Y que llega un punto en que la señora quedó a estar completamente normal y se pudo parar de la silla de ruedas. Entonces eso, el pastor dice que le impactó demasiado
Bueno, porque sabemos ya que con esa sanación de su corazón, bueno, el Señor le hizo un milagro. La señora, un aplauso al Señor. Piensen ustedes que aquí no acaba el cuento. La señora va a la iglesia, da testimonio, testifica, bueno, ese gran milagro. Pasan los meses y se vuelve a ausentar la familia con la señora. El pastor se asombra y bueno, va a su casa nuevamente a ver qué había pasado. Pregunta si puede entrar y hablar con ella, le dicen que sí, y cuando el señor entra al cuarto de la señora, vuelve a encontrar a la señora en el mismo estado que la había encontrado al principio, encorvada, doblada, y apenas entra el pastor, esta señora le dice: es que no lo puedo perdonar, lo odio. Fíjense ustedes, la señora volvió a la misma condición. El pastor trató de convencerla, pero hermana, tiene que perdonar, no puedo, o sea, no quiso perdonar eso que le había pasado. Y el pastor cuenta que a los meses esa señora murió sola, porque en la casa no había nadie, y para poderla meter en la urna la tuvieron que picar en 3 pedazos de lo encorvada que estaba. Entonces, hermanos, miren ustedes lo que ocasiona un corazón no perdonador. Después de ser una persona cristiana, sabiendo que el Señor le había entregado el perdón a ella no pudo perdonar, no quiso perdonar. Y no esperemos a que sea muy tarde, hermanos, porque muchas veces tenemos un resentimiento en nuestro corazón, tenemos una amargura, una falta de perdón de que nos hizo alguien, que mi papá me hizo, que mi hermano me hizo. Y resulta que si usted no lo perdona a tiempo, luego puede ser muy tarde, porque si esa persona parte, ya usted va a ser, créame que va a sentir un sentimiento de culpa de por qué usted no perdonó a esa persona, sabiendo que debía hacerlo, porque en la palabra nos lo dice que debemos hacerlo. Entonces no espere hasta que sea muy tarde para sanar, para limpiar su corazón, hermano. Jesús es el máximo ejemplo de perdón que podemos ver. Él en la cruz, crucificado, golpeado, escupido, maltratado, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, en el peor momento que vivió Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él pidió perdón por nosotros. Él nos perdonó por lo que le estaban haciendo. Él es el máximo ejemplo de perdón. Y se supone que como cristianos queremos imitar a Jesús, ¿cierto? Entonces, seguimos leyendo en la palabra de Dios. Hoy vamos a leer bastante palabra, porque la palabra es la que edifica, la que libera. Entonces, vamos a leer bastante palabra, ¿ok? Vamos a leer en Efesios 4, el 31 al 32, y dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Hermano, aquí nos está diciendo: quítense de vosotros. ¿Quién va a quitar la amargura de usted? Dios. No es Dios, es usted. Dice: quítense de vosotros. Ya Dios en la cruz hizo lo que tenía que hacer. Él ya murió por usted, Jesús ya murió por usted en la cruz, ya Él perdonó sus pecados. Ahora es su responsabilidad quitar toda amargura, toda ira, toda gritería y toda esa falta de perdón que hay en su corazón. Es nuestra responsabilidad. Muchas veces creemos: no, Dios lo va a hacer, algún día Dios lo hará, algún día Dios me quitará este resentimiento. No, hermano, no es Dios, ya Dios lo hizo. Ya Dios hizo su parte por usted. Es usted quien debe reconocer, y es su decisión sanar su corazón y perdonar a cualquiera que le haya hecho algo, sea lo que sea que le haya hecho. ¿Okay? Seguimos leyendo en Primera de Juan 1, del 9 al 10, y dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, fíjense ustedes que el primer paso para limpiar su corazón es reconocer. Debemos reconocer que tenemos una amargura, debemos reconocer que hay una falta de perdón en nuestras vidas para poder expresársela a Dios como un pecado, porque eso es un pecado. Y
Y una vez que usted confiesa al Señor su falta de perdón, su amargura o su ira, entonces el Señor lo va a ayudar a usted si tanto le cuesta. Ahí el Señor lo va a ayudar a usted a que sane su corazón. Pero debemos reconocer y confesar nuestros pecados. Usted al día de hoy tiene una amargura, usted tiene que reconocer, o una falta de perdón, tiene que reconocer que lo tiene, tiene que reconocer que no está actuando como la palabra de Dios le dice. Ahí entonces es cuando el Señor sí lo va a ayudar, porque usted reconoció y quiere cambiar esa situación. ¿Ok? Seguimos con la palabra. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Fíjense ustedes, hermanos, aquí el mensaje está muy claro. Y si analizamos esta última parte que acabamos de leer, como lo dijo Dayana, nosotros estábamos condenados. No había forma de que usted hiciera algo para poder pagar su salvación. No había forma, no había dinero posible, no había hecho posible, no había obra posible de que usted pudiera pagar su salvación. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Bueno, tuvo que morir por usted en la cruz para que usted tuviera entonces esa oportunidad. ¿Merecíamos ese regalo? ¿Merecíamos la salvación? No la merecíamos, ¿verdad? ¿Merecíamos las bendiciones? No la merecíamos, ¿verdad? ¿Cómo la recibimos? Por gracia, ¿cierto? Por gracia quiere decir, te la regalaron. ¿Cómo debe usted perdonar? Por gracia. ¿Lo merece la persona? No, probablemente lo abandonaron, lo violaron, le hicieron muchas cosas. ¿Merece esa persona su perdón? No, pero ¿cómo lo perdonaron a usted? Por gracia. Entonces usted, de la misma manera que Cristo lo perdonó, debe perdonar por gracia. Seguimos leyendo Mateo 18:15. Si un creyente peca contra ti, fíjense ustedes, antes de continuar aquí con la palabra, el Señor nos da instrucciones claras, ¿ok? ¿Qué pasa si alguien peca contra nosotros? ¿Ok? Porque muchas veces de repente decimos, ok, esta persona me hizo daño, pero bueno, lo perdono y ya, no hago más nada, ¿no? El Señor en su palabra nos da instrucciones de lo que podemos hacer para que su corazón quede limpio. Vamos a leer Mateo 18:15. Dice, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Así lo dice la palabra. Entonces, ¿qué debemos hacer si tenemos a alguien que nos hirió y es alguien allegado? Porque si de repente, si usted va por la calle manejando y viene una persona y se la atraviesa y lo insulta, esa persona usted no la va a perseguir para arreglar el problema, porque sabe que va a terminar peor. Esa persona usted la perdona y listo, ¿cierto? Estamos hablando de personas allegadas a usted, conocidas, que usted de repente le tendió la mano, fue amable con él y te dio una puñalada, te traicionó, te hizo algo. O un familiar que en algún momento te hizo algo malo. Entonces, ¿qué dice aquí? Bueno, reúnete con él, habla la situación y trata de resolver las cosas. Ahora, esto se puede hacer y puede que no resulte en nada. La palabra nos sigue dando instrucción. ¿Qué debemos hacer? Vamos a seguir leyendo el siguiente capítulo. El versículo 16 dice, pero si no te hace caso, toma a uno, dos o dos más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Hermanos, aquí vuelve la palabra a darte una solución para que arregles un problema, probablemente de alguien cercano, donde tú no simplemente lo perdonaste y lo quieres alejar de tu vida, no. De repente es alguien que forma parte de tu vida y tú, oye, tú quieres arreglar el problema. ¿Sí me explico? Porque lo amas mucho o porque quieres realmente ayudar a esa persona. Pero si, fíjense ustedes, dicen, pero si esa persona aún no quiere identificar o reconocer su error, la palabra nos sigue dando instrucción. Vamos a leer Mateo 18:17. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos.
Fíjense ustedes, estos son casos extremos, por supuesto. No es que esto uno lo vaya a hacer todo el tiempo, pero resulta que es verdad, hay muchos cristianos, y yo en el poco tiempo de cristiano que tengo lo he vivido muchísimo. He visto cómo en las iglesias y como en esta iglesia hay personas que por su discordia, por su falta de amor, por su falta de perdón, contaminan, y lo que arman es un caos en la iglesia. Entonces, ante estos casos, esta solución te la da la palabra de Dios. Bueno, mira, habla delante de la iglesia sobre esa persona que no quiere reconocer y que lo que va a hacer es dañar a los demás. Porque si se supone que llegas a ese extremo es porque es una persona que realmente está tan contaminada, con un corazón tan duro, que lo que quiere es dañar a los demás. Si usted tiene una cesta de manzanas y tiene una manzana podrida, ¿usted saca las manzanas buenas y deja la podrida en la cesta? No, ¿verdad? ¿O pone la manzana podrida en el medio para que se sane con las manzanas buenas? No, ¿verdad? ¿Qué hace usted? Saca la manzana podrida. Entonces la palabra nos está dando la instrucción de lo que debemos hacer cuando pasan este tipo de casos. Pero al fin y al cabo, hermanos, aquí lo que interesa es cómo está su corazón. Es que su corazón esté limpio, es que su corazón no esté lleno de nada, de rencor, de ira, de frustración por algo que haya pasado, ¿ok? Y fíjense ustedes que Dios dice: ay de aquel que haga caer a alguno de mis pequeños. En Mateo 6 dice, vamos a leerlo: pero si hacen que uno de estos pequeños que confíe en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Fíjense ustedes cómo habla el Señor de claro. Hermanos, cuando hay falta de perdón en nuestro corazón, cuando hay amargura, usted contamina al hermano. Usted puede que haga caer a uno de los pequeños que está hablando el Señor aquí en la iglesia, porque le demuestra su amargura. De repente usted habla con un hermano y habla mal de otro, y ese hermano que está llegando nuevo, que de repente no está fortalecido espiritualmente, te dice de la manera más simple: bueno, pero perdónalo. Todo lo que dice la palabra, ¿no? No puedo, es que mira, si tú supieras, mira lo que ha hecho, y empieza a soltarle la amargura, y lo que hace es llenarle el corazón de amargura a ese otro hermano. Así hace caer un hermano a otro. Y mire lo que dice Dios acerca de hacer caer a alguien. Entonces, hermano, el corazón de nosotros debe estar limpio, ¿ok? Y hoy en día con la tecnología es peor, porque lo he vivido. Entonces usted sabe que hay algún problema en la iglesia, sabe que algún hermano tiene un resentimiento y lo publica en Facebook, en Instagram. Entonces saca sus refranes que saben usted que lo que hacen es estar hiriendo a la persona con que tienen algo, o contra el que tienen algo. Entonces no es solo que se contamina a él ni al de al lado, sino que a todo el mundo quiere publicarle esa amargura que siente. Y viene usted y le da que me gusta. Solo peor. Vamos a seguir leyendo en Mateo 5:21. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hermanos, fíjense ustedes que aquí el Señor Jesús nos quiere llevar a un nivel más alto de lo que es el perdón. Él dice: mira, no tienes que llegar al punto de matar a alguien. Yo estoy seguro que aquí nadie es capaz de matar a nadie, estoy completamente seguro. Pero él dice: no lleguemos a ese extremo, no tienes que matar a alguien para que mi padre se moleste. Si simplemente lo insultas, lo maldices, ya eres culpable, ya está. ¿Por qué? Porque el Señor lo que te dio por gracia quiere que tú lo des por gracia. Volvemos a lo mismo. Él dice: si yo te perdoné a ti, que eras un desastre, que tu vida estaba llena, de cualquier cantidad de cosas, y te salvé, ¿cómo tú no vas a perdonar a alguien que te está haciendo algo mínimo, algo pequeño? ¿Ok? Entonces, hermanos, simplemente el rencor contra alguien
el Señor nos lo va a demandar. Seguimos leyendo en el versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermanos, aquí claramente se ve que Dios no quiere nada con usted si usted tiene algún rencor contra él. El Señor dice, no me traigas tu ofrenda, que no la voy a tomar en cuenta. Eso es una mala noticia, hermano, porque si usted tiene 10 años de cristiano y tiene 10 años con un rencor contra su tío porque le hizo daño cuando era pequeño, el Señor no ha tomado en cuenta su ofrenda durante 10 años. Ha perdido su tiempo. Por eso, hermanos, estamos en los últimos tiempos. Tenemos que hablar la palabra clara y como es, para ser como las vírgenes prudentes, tener la lámpara llena de aceite, ¿ok? Muy bien, entonces, volviendo al versículo que leímos al principio de Mateo 18:35, ¿ok? Vamos a leer el contexto de este versículo para que entendamos más a profundidad, entonces, qué quiere el Señor de nosotros y qué es lo que está demandando de nosotros con respecto a la falta de perdón. Vamos a leer a partir del capítulo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, contesta Pedro. Jesús le dice: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Aquí quiero detenerme un momento y explicarles algo. Fíjense ustedes, Pedro está preguntando cuántas veces debe perdonar porque está escuchando que el Señor está hablando acerca del perdón y está viendo que, oye, esta cosa del perdón va en serio, ¿no? Y Pedro pregunta, y fíjense que él mismo contesta. ¿Por qué Pedro contesta de una vez y dice hasta 7? Vamos a explicarlo. Los antiguos rabinos, los rabinos judíos en las sinagogas, ellos, antes de Jesús, ellos predicaban que se debía perdonar a una persona que le hiciera una falta a usted o a cualquiera hasta 3 veces. Ellos sacaban esa palabra del libro de Amós, lo pueden leer en su casa con calma. De allí ellos sacaban, bueno, que tú debías perdonar a una persona hasta 3 veces. A la 4ª vez ya no había perdón para esa persona. Entonces yo me imagino que Pedro, escuchando el mensaje de Jesús, dijo, bueno, si yo debo perdonar 3 veces porque era lo que me enseñaban, pero ahora tengo que perdonar más, vamos a multiplicar eso por 2 y le agregamos 1 de ñapa. Y le di 1 de ñapa, pensando que el Señor lo iba a felicitar. Y me imagino que Pedro dijo, bueno, aquí me van a felicitar delante de todo el mundo, porque tengo un gran corazón. Y fíjense ustedes qué le responde Jesús. Le dice, no te digo hasta 7, hasta 70 veces 7. ¿Y qué quiere decir hasta 70 veces 7, hermano? Que en cuestiones de perdón no hay límites. No va a haber ningún tipo de límite para ver que usted debe perdonar. No hay límites. ¿Ok? Seguimos leyendo en el versículo 23. Y aquí esta es la parábola de los 2 deudores, pero Jesús sí, seguimos con la misma secuencia, ¿ok? La parábola de los 2 deudores dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. Aquí de antemano sabemos que el Señor Jesús es ese rey, o sea, él se está poniendo en una parábola, ¿ok? Que quiso hacer cuenta con sus siervos. En este caso, sus siervos, ¿quiénes somos? Nosotros, ¿ok? Para que vayan entendiendo bien el contexto de lo que estamos leyendo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Vamos a detenernos aquí. 10.000 talentos, vamos a volver al contexto cultural y económico de aquella época. Ustedes dirán, bueno, 10.000 talentos. De repente ahorita dicen, eso capaz son $10.000. Ponen un monto, ¿cierto? Les voy a explicar qué son 10.000 talentos. Un talento equivale a 34 kilogramos de oro o de plata. Un talento. Pero en aquella época no ganaban con talentos, sino que ganaban denarios. Y un denario equivalía a 6.000 talentos. Al revés, un talento equivalía a 6.000 denarios, perdón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si él debía 10.000 talentos,
debía 60 millones de denarios. Por lo general, en esa época la gente ganaba 1, 2 o 3 denarios. Si usted saca la cuenta con la calculadora, va a ver que necesita más de 1000 vidas para pagar esa deuda. No una vida, ni 2, ni 10, ni 20, 1000 o más de 1000 vidas. O sea, una deuda impagable. Así de simple. Entonces, para que vean el contexto de esa parábola, ¿no? Seguimos leyendo. En el capítulo 25 dice: a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Cuándo? Nunca, porque era demasiado. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Fíjense ustedes, aquí podemos ver varias cosas. Primero, era tan grande la deuda que el Señor no solo lo arrastró a él, sino a su familia. Véndanlo a él, a su esposa, a sus hijos y todo lo que tiene. O sea, ni vendiendo todo lo que él tenía iba a cubrir. Pero eso era lo que podía quitarle el rey, ¿cierto? ¿Qué más le iba a quitar? Eso era lo que le podía quitar. ¿Ok? Y fíjense ustedes que él suplicó por misericordia. ¿Qué podía hacer entonces el rey? Tenía dos opciones: o lo condenaba y le quitaba todo, o lo perdonaba y le regalaba la deuda. Ahí no había más nada que hacer. Él optó por perdonarle la deuda. Seguimos leyendo. En el 28, seguimos leyendo el 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Fíjense ustedes, 100 denarios. En un año, medio año, pagaban esos 100 denarios para que tengan una idea de lo que era en moneda, ¿no? O sea, le debía muy poco realmente. Le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba, o sea, lo agarró por el cuello y lo estaba maltratando, diciéndole: págame lo que me debes. O sea, no solo estaba conversando, lo estaba agrediendo. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo. Fíjense, lo mismo que hizo el siervo, ¿no? Rogó para el perdón de su deuda, lo mismo estaba haciendo este consiervo. Y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso. Escuchen esta palabra: no quiso. Sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Aquí podemos ver claramente, hermanos, primero, él no quiso. Es cuestión de querer, es cuestión de la voluntad de usted. Usted decide si perdona o no perdona. O sea, usted quiere o no quiere perdonar. No es que no puede, no, es que no quiere, porque eso está en la voluntad. Usted decide perdonar o no perdonar. Piensen ustedes lo que recibió este siervo y lo que él hizo con el consiervo: algo totalmente malvado, descabellado, algo totalmente inhumano, ¿cierto? Esto es una parábola que el Señor la lleva a nosotros. Cuando usted no perdona a su hermano, igual de descabellado está actuando usted. No crea que porque aquí estamos hablando de denario y talento, no. A usted se le perdonó la vida y se le perdonó algo que usted no podía pagar. Entonces estamos en las mismas condiciones. En ambos casos estamos en las mismas condiciones, ¿ok? Entonces usted simplemente decide aceptar la palabra de Dios y aplicarla. Que muchas veces no la entendemos, o usted diga: pero es que no se merece. No importa, usted fue perdonado de algo que no pudo pagar. ¿Cuál es el precio? Que usted haga lo mismo. Seguimos leyendo. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tus consiervos, como yo tuve misericordia de ti? Eso no lo está diciendo a nosotros. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Fíjense, hermanos, que era una deuda impagable. Es decir, que no solo pagó él, sino que arrastró a su familia, arrastró todo lo que tenía por simplemente no darse cuenta de que él
debía actuar como actuaron con él. Una deuda que era impagable no pudo contra una deuda pequeña, ínfima. Y entonces ahora vamos a leer el capítulo con el cual empezamos. Y aquí es donde todo cobra sentido. Mateo 18:35, lo volvemos a leer. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, con nosotros, si no perdonamos de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermano, esto es una palabra para parársele los pelos a cualquiera. Porque definitivamente estamos llenos de corazones duros, incluyéndome, estamos llenos muchas veces de falta de perdón, de rabias, de amarguras. Y el Señor está hablando muy claro en su palabra. El Señor te está diciendo: ¿cómo te voy a perdonar yo a ti si ya lo hice y tú no quieres perdonar a los demás? Él es un Dios justo. Él es un Dios que sabe el precio que pagó por ti y por mí, porque el precio del Señor fue entregar a su Hijo a que lo maltrataran, a que lo crucificaran, a que muriera en la cruz. Entregue usted un hijo suyo para que le hagan eso, a ver si lo va a hacer. No lo haría, no lo haríamos, jamás. Entonces, si hay algún resentimiento en su corazón porque alguien le hizo algo y usted no lo puede perdonar, decida perdonarlo, hermanos, porque el castigo y la condenación puede ser muchísimo mayor. Y para terminar, quiero leer unas palabras que escribió un cristiano hace algún tiempo, donde dice: devolver mal por bien es actuar como un demonio. Devolver mal por mal es actuar como una bestia. Devolver bien por bien es actuar como un simple ser humano. Pero devolver perdón por ofensa es actuar como Jesús, que es como debemos actuar. Vamos a ministrar, cierren sus ojos. Señor, Padre nuestro, sabemos que eres un Dios bueno, Señor, que eres un Dios paciente, perdonador y amoroso. Eres misericordioso, Señor, benigno, eres justo, eres recto, eres santo, pero también eres un Dios justo que cumples tu palabra, Señor. Tu palabra dice que no tomemos la justicia por nuestras propias manos, sino que dejemos lugar a tu enojo, a tu juicio. Eres un Dios que estás preocupado porque mantengamos limpio nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, te rogamos que extiendas un poco más tu paciencia sobre nosotros, porque han pasado años y años y seguimos con la misma amargura, Señor, seguimos con la misma falta de perdón. Y así como esa parábola, Señor, que acabamos de leer, Padre, así harás tú con tus hijos si no perdonamos de todo corazón. Pero todavía hay esperanza, Padre. Sabemos que mientras tengamos vida, mientras no vengas en la segunda venida, habrá esperanza, Padre. Permítenos darnos cuenta, Señor, de que hay algo en nuestro corazón que debemos limpiar, Señor, para parecernos cada día más a ti, Señor. Hermanos, vayan, hablen, reconcíliense con esas personas que le hicieron daño o que usted sienta que tiene algo contra ellas, para que el Señor pueda perdonarlo a usted también. Y el Señor pagó un precio alto para salvarnos, el cual no merecíamos, pero Él en su infinita misericordia lo hizo. ¿Cómo nosotros no vamos a hacer lo mismo por algo mucho más pequeño de lo que ya nos hicieron a nosotros? Entonces el llamado es a que nos concienticemos de que la palabra de Dios hay que cumplirla, porque es el mandato de nuestro Señor. Padre, te damos gracias por la palabra del día de hoy.
sabemos que va a cambiar nuestras